Hola, bueno, buenas tardes a todas y todos que habéis venido aquí y quienes nos estáis escuchando también desde vuestros ordenadores, móviles o lo que fuera. Queremos daros las gracias, lo primero, desde todas las personas que estamos aquí, que hemos preparado este cumpleaños, para celebrar los 20 años de la Comisión de Igualdad de nuestra entidad, de Fundación, la Comisión Orecatus. Un placer veros aquí a todas, acompañándonos en este momento. Y también a todas aquellas que también les hubiera gustado estar, que han sido muchas, que nos han dicho que les gustaría haber estado y que no han podido estar, y que nos lo han trasladado, pues personas de la Junta, de Patronato, de Orecatus también, de la comisión ahora y de hace tiempo, que tampoco han podido venir, de Macunde, que también pensaban venir, compañeras y compañeros de hoy y también de ayer, que bueno, también les tenemos presentes y les echamos en falta. Queremos celebrar el viaje de la entidad hacia la igualdad de mujeres y hombres que ha sido liderado estos 20 años por la Comisión Orecatus, desde su ilusión e implicación, y reconocer a todas las personas que se han subido a esta nave y que han remado con este mismo fin. Bidaia hontan gurekin batera egon dien pertsonek, hitz batzuk eskainiko dizkiguten ekitaldi txiki bat prestatu dugu. Jose, Kontxi, Ester, Miriam, Carolina, Eukene, gurekin Eukene ja ez du lan egiten baino hemen alboan dugu, eskerrik asko, Elda, Aida eta Maria. Eta gero, elkarrekin tarte bat partekatzeko aukera izango dugu, zerbait edateko, lasai hitz egin ahal izateko, eta aurreratu dugun guztiagatik topa egiteko. Bueno, en este primer momento de este acto, de este cumpleaños en el que estamos, tenemos aquí a José Puyo del Hoyo, director de EDE, que conocéis, y bueno, pues quienes estáis detrás para que conozcáis también, y Conchi Martín Pardo, coordinadora de gestión y desarrollo de personas y responsable de lo que es el impulso de la igualdad en la entidad, que nos van a trasladar unas palabras para empezar este momento. Arratsaldeon, ongi etorriak. Bueno, a mí me toca hacer la acogida de la presentación institucional. Lo primero, deciros que en parte os saludo de parte de John Mancisidor, que es el presidente de la Junta, que no ha podido estar hoy con nosotros, está por las tierras andaluzas, seguramente estará conectado en streaming y hará algún comentario. Y lo hago en nombre de él porque la Junta siempre, pero ahora especialmente, está muy comprometida con el tema de la igualdad, y así lo ha demostrado, sobre todo en las últimas fases donde ha incluso querido conocer, estudiar y refrendar el último plan de igualdad, ¿no? Bueno, yo simplemente voy a remarcar dos ideas, dos subrayados, para luego pasarle la palabra a Conchi, que va a hacer un recorrido más detallado, ¿no? La primera idea que os quería trasladar es un poco la de la trayectoria de esta apuesta por la igualdad. Estamos celebrando 20 años de la Comisión Orecatus, pero los más veteranos y veteranas, si miramos más atrás, pues encontramos elementos anteriores, muy anteriores, ¿no? Estamos hablando de primeros de los 80, es decir, que no son 20 años, sino 40. Así que podéis hacer un cálculo rápido, si han pasado 40 y algunos estábamos por aquí, pues cuántas canas tenemos, ¿no? En aquel momento había otros conceptos, otro vocabulario que ha ido cambiando con el tiempo en este tema de la igualdad y en otros temas, ¿no? En el que en aquel momento se hablaba pues de paz, de marginación, de otras cosas, ¿no? Pero es verdad que
hay una trazabilidad clara de todo lo que se ha ido construyendo de forma más formal, más ordenada, más clara, más profunda, en toda esta trayectoria anterior que arranca desde el principio y que está muy en el ADN de la organización. Tanto es así que en este momento podemos decir que la dimensión del compromiso con la igualdad de la mujer es uno de los elementos que nos configura como organización a día de hoy. O sea, que esta trazabilidad ha tenido su resultado, ¿no? Vale, el segundo elemento que quería destacar es que este proceso ha sido un proceso muy de abajo arriba. Ha estado muy basado en el compromiso, en el compromiso de personas, sobre todo de mujeres, formadas, sensibilizadas, comprometidas, que han ido poniendo en marcha estas dinámicas, ¿no? Es verdad que luego la organización ha sido capaz de dar cauce a esas iniciativas, a ese interés y hacerlo crecer, ¿no? Pero es evidente que es un montón de personas las que han estado trabajando ahí, las que han sido el verdadero motor y donde ha salido la energía para hacer este proceso. Un proceso que ha dado sus frutos. En este momento, además de que ser un elemento constitutivo clave de la organización, tenemos consolidados los planes, tenemos una cultura organizativa interna muy asentada, muy firme. Tenemos una praxis en un montón de procesos que están basados en ese trabajo de estos años, ¿no? Y además hemos sido capaces de desarrollar proyectos también de servicios hacia afuera. Tenemos el área de consultoría, tenemos un montón de gente trabajando en programas de mujer y violencia. Bueno, toda esa parte pues es uno de los elementos que más peso tiene en este momento en la organización. Y para acabar, pues agradecer, reiterar el agradecimiento que ha hecho Grace a todas las personas que han trabajado en esto, a las comisiones, a la gente de la Junta, a la gente que ha pasado más anónimamente, que es mucha la que ha trabajado. Y también quiero hacer un reconocimiento especial a Conchi, porque ha liderado y ha dejado liderar este proceso, pero ha mantenido un punto de equilibrio entre la parte formal y la parte informal, entre la parte de generar avances, pero al mismo tiempo ir con calma, ser respetuoso, comprender distintos puntos y tal, que yo creo que es una de las claves importantes del éxito de este proceso dentro de la organización. Y nada más. Conchi. Gracias, José. Pues muchas gracias. Hoy es un día alegre, es un día de celebración. Así que Soriona Korekatuz. El día 7 de junio de 2001, ya lo decíamos en junio, hace 20 años se convocó un grupo de trabajo y en el orden del día ponía desarrollo de un proyecto denominado Comisión para la Igualdad de Oportunidades de Fundación de Suspergintza Elkartea. Como decíamos, este proyecto no inventamos nada. Nos precedían algunas iniciativas. Como ha comentado José, la Escuela de Tiempo Libre ya tenía un departamento de coeducación. No se hablaba de igualdad de oportunidades, se hablaba de coeducación entre niños y niñas. Ya tenía un departamento de coeducación, ya había cursos. Un grupo de compañeras, lo dijimos cuando iniciamos este proceso, esta celebración, llamadas María Montessori, ya celebraban, ya denunciaban y nos animaban pues, en torno al 8 de marzo a acercarnos a la iniciativa de esto de la igualdad, ¿no? A nivel social, más allá de nuestra organización, en nuestro entorno, las asociaciones feministas nos dieron marco, esto del patriarcado y de dónde venía la desigualdad. A nivel institucional, Emakunde empezaba en aquel momento a trabajar con las empresas, acompañando en la mirada hacia adentro, en cómo hacer diagnósticos y planes de igualdad.
promovieron un grupo de trabajo, Empresas por la Igualdad, éramos 7, para ver, bueno, compartir conocimiento en relación a cómo mirarse y cómo desarrollar en las estructuras organizativas, en las empresas, la apuesta por la igualdad de mujeres y hombres. A nivel más global, aunque no habíamos hablado de ello, es seguro que los ecos de la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer de Beijing pues también estaba en este escenario, ¿no? Por eso no inventamos nada, pero tomamos la decisión de transformar transformándonos, desde dentro. Como decía José, desde abajo hacia arriba. En diciembre de ese 2001 ya teníamos la comisión montada y habíamos decidido hacer un diagnóstico. Desde entonces, yo soy de guardar, pues estamos las actas de la comisión, está aquel diagnóstico, está el plan óptima, que fue el primer plan, y tengo algunos correos, pocos, pero algunos, con comentarios como: ¿para qué un plan de igualdad? Pero aquí no hay desigualdad, eso pasa fuera, no nos hace falta, eso pasa en las empresas, nosotros somos una organización social, esto es distinto. Eso era nuestra realidad de partida, eso era también nuestra realidad de partida. Por eso hemos crecido no siendo iguales, hemos crecido siendo diferentes, desde la diversidad, no pensando igual. Aunque hemos presentado este viaje y este recorrido con metáforas marineras, quiero decir que crecimos conectadas a tierra. Me acuerdo cuando en una de las reuniones dijimos: oye, esta comisión hay que ponerle nombre, esto de nombrar es importante. Y elegimos un nombre que no ha sido casualidad: Orecatus, equilibrando. Y eso, de alguna manera, ha determinado nuestra manera de crecer. Equilibrando desde lo más sencillo, las presencias, hombres, mujeres, de EDE, de Susperguincha, de nivel técnico, de nivel de coordinación. Y equilibrando lo complejo, sin rompe y rasga, en diálogo, la línea dura, la línea blanda, transformando suavemente, generando alianzas, ofreciendo, invitando al pil-pil. A veces, no vamos a negarlo, haciendo equilibrismos, malabarismos de igualdad. No estábamos solas, ni hemos estado solas, ni éramos las únicas. Como comentaba José, en estos 20 años, paralelamente, se han ido desarrollando proyectos comprometidos con la igualdad y con las mujeres. Se han ido generando servicios especializados. Hoy, casi un centenar de profesionales y varias decenas de voluntarias de nuestras organizaciones trabajamos en programas relacionados o dirigidos con la igualdad y la atención a las mujeres. En el entorno hay más feministas, ahora ya además se dice como valor. Hay más empresas por la igualdad, decía que éramos 7, ahora somos 100. Hay mucha normativa jurídica, a nivel de Euskadi, a nivel estatal, a nivel de Europa, y hemos aprendido de conciliación, de cuidados, de enfoque de género, de sororidad. Hemos compartido, ofrecido aquello que aprendimos al sector, a las empresas, pero sin duda no hemos llegado donde queríamos llegar. No lo hemos logrado todo. Hemos crecido en igualdad, pero nos interpela la un poco desigual presencia de mujeres en el nivel máximo de responsabilidad. El liderazgo de mujeres es un reto, por eso tenemos un plan. Retos a la vista. Ahora es momento de celebrar los avances y aquello que no logramos, porque nos ha funcionado crecer en la diferencia. En todo este tiempo, lo que hicimos fue aprender a mirar mejor.
Por eso hoy es momento de agradecer. El desarrollo de la igualdad de hombres y mujeres en estos 20 años tiene nombres, algunos con apellidos: de Miguel, Uribe Larrea, Madoz, Apezechea, Tobajas. No voy a pasar lista. Pero sin duda no están todas las que son, pero estáis todas las que son, todas las que somos. Hay nombres colectivos también. El equipo estable fue en su día Ollostargui, la Junta de Patronato, Andra fue en su día, los equipos de responsables. Y en esta lista, permitidme ponerlo con mayúsculas, está Orecatus. Me emociona esto. En lo personal, en lo profesional, en lo individual, en lo colectivo. Orecatus es responsable del proceso de aprendizaje que nos ha enseñado a mirar la realidad y a contribuir a su transformación con las gafas moradas. Gracias, Orecatus. Gainera, batzordeak egindako bidaia oroitzeko, une bat gorde nahi izan dugu eta horretarako gure artean ditugu Miriam Santorcuato, Ester Álvarez, Carolina Carazo, hasieratik batzordeko parte hartzaileak izan dienak. Eta Eukene de Miguel, momentu honetan dagoeneko erakundean ez dagoen arren, batzordea 15 urtez baino gehiagoz, koordinatu duena eta une hauetan parte hartzeagatik gure eskerrik onena agertu nahi dioguna. Eta bestalde, Elda Uribe Larrea, Barzinak, ere berehala irakurriko ditugun hitz batzuk idatzi dizkigu. Eskerrik asko, Elda. Aquí. Bueno, pues tenemos un buen plantel aquí. Que digo que aunque no son, como decía Conchi, aunque no son todas las que están y están todas las que son, sí quería destacar que la comisión han pasado unas 30 personas. O sea, repasamos un poco mentalmente, unas 30 personas han pasado. Sobre todo mujeres. Y unos 4 hombres, creo que no me dejo ninguno, igual hasta me dejo alguno y se me ha olvidado, pero unos 4 hombres, o sea, poca representación de hombres en la comisión. De todas las áreas, visiones, edades, trayectorias profesionales y vitales, o sea, ha sido un equipo muy diverso. Y ha sido una comisión que desde los inicios se ha reunido mensualmente. El otro día dije, pues voy a contar. Pues casi 220 reuniones en los 20 años donde se hablaba de la igualdad y de cómo trabajarla e impulsarla en la entidad. Unas 40 campañas de sensibilización, el 8 de marzo y el 25 de noviembre. Y luego muchas acciones para toda la entidad que se han impulsado desde este grupo, desde esta comisión, cursos, talleres, manuales, guías, protocolos, algunas reivindicaciones también que nos ha tocado hacer de vez en cuando hacia dentro de la entidad. Bueno, este era un poco el repaso así general que hacíamos. Como comentaba también Fran y comentábamos que le hemos nombrado a Elda, Elda también le invitamos a venir, no ha podido venir, pero nos ha escrito unas palabras. Entonces vamos a leer algunos párrafos del texto que nos ha escrito. Y lo voy a leer y luego pues ya damos paso a que bueno, pues, ellas también nos cuenten, como tienen experiencia de muchos años en Orecatus, que nos vayan contando. Bueno, empiezo a leer un poco la parte de Elda, si os parece. Comentaba Elda, dice, de Orecatus
Recuerdo perfectamente el día que vinieron Marije e Izaskun a contarme la escena fatídica del partido de fútbol y mi respuesta. La respuesta de ella que decía: a mí no me interesa nada ese partido de fútbol y no me voy a meter ahí. Lo que sí me interesa es tener un grupo de mujeres que reflexione sobre la igualdad entre hombres y mujeres en la entidad y por qué ocurre lo que ocurre con ese partido de fútbol. Les pareció bien y convocamos una reunión en el aula Montessori, a la que acudieron Maika, Marije, Izaskun, Irene, Elena, Minerva, Eukene, Sole y yo, que las conocemos a todas. Si se me olvida alguien, me decía ella que me perdone. Bueno, escribía ella aquí. Decimos llamarnos Grupo Montessori porque sin quererlo María Montessori nos acogió en nuestra primera reunión. Ya habíamos hablado de la importancia de crear una comisión de igualdad dentro de la entidad para que el desarrollo de la misma se hiciera de manera transversal, que empapara toda la organización. Sabíamos que era tarea de años de esfuerzo y trabajo y también sabíamos que esa era la manera, la organización de las mujeres. Los cambios importantes son así, llevan tiempo porque necesitan reposo, de paciencia revolucionaria, como decía María José Urruzola. La creación y puesta en marcha de Orekatuz la recuerdo con altibajos. Por una parte, la ilusión y las ganas de crear algo nuevo en la organización, algo en lo que yo podía aportar por mi experiencia y conocimiento, algo en lo que creía firmemente y, por otra parte, algunas dificultades vinculadas, creo yo, con el miedo al feminismo. Bueno, y estas palabras que Elda nos cuenta, ya vamos a dar paso a las palabras de nuestras compañeras. Y igual empezamos, si os parece, ¿eh? Vale. Yo os lanzo alguna pregunta y, bueno, ¿qué nos contaríais sobre lo que ha sido esta comisión durante estos años? Bueno, hemos tenido conversaciones previas también, a este momento. Aquí parece que estamos muy formales y que es la primera vez, pero bueno, ya hemos charlado de esto, pero bueno, os lo lanzo aquí para compartirlo. ¿Qué nos contaríais sobre lo que ha sido este grupo de personas que es la comisión? Pues, a ver, me lanzo yo, Podría estar hablando muchísimo rato de lo que ha sido Orekatuz. No tendríamos tarde, pero no os asustéis que voy a resumir, Bueno, se me agolpan las ideas en la cabeza, los momentos, anécdotas, pero voy a señalar unas cuantas que me parecen a mí como los elementos más valiosos de todo lo que he vivido en la comisión y que he vivido con mis compañeras que están aquí, muchas que estáis por ahí y otros pues que no están. La primera, la comentaba Conchi también, la pluralidad. Un grupo, una comisión que se ha nutrido de personas, de hombres y mujeres, pues con diferentes roles en la entidad, con diferentes perfiles, pero también diferentes saberes, diferentes sensibilidades. Todas nos creíamos que sabíamos mucho, que lo comentaba yo el otro día con Esther, ¿te acuerdas? Nos creíamos que éramos súper feministas, que estábamos súper sensibilizadas. Y madre mía, todo lo que teníamos que aprender, todo lo que hemos aprendido. Y un grupo de trabajo muy acogedor, que enseguida dábamos paso y abríamos las puertas a cualquier persona que mostrase un poco de interés, porque aquí que sepáis que le teníamos a Eukene de coordinadora, que para entrar nos ponía muchas facilidades, pero ahí sí quería alguien salirse. Ahí la cosa ya no era tan fácil. Nos hacía pedir excedencia, no nos dejaba salir. No nos dejaba irnos. Nos dejó ir con una excedencia a las que lo pedían o a los que lo pedían. Yo creo que hay gente que está en excedencia todavía. Y muchas que acumulamos todavía puntos negativos. Todavía, Eukene, sí. Acuérdate. Bueno, otro punto que yo creo que ha sido un gran valor también de la comisión ha sido cómo hemos trabajado, ¿no? Nuestra metodología de trabajo, cómo llegábamos a los acuerdos, cómo teníamos el empeño de sacar adelante las cosas, cómo hemos trabajado, cómo hemos respetado todas las sensibilidades, todas las ideas. Venga, a discutir y discutir, a veces hasta que nos desesperábamos, pero no importaba. La cuestión era escucharnos todas
sacar el trabajo adelante, respetar todas las opiniones y poner sobre todo por delante nuestra meta, ¿no? y nuestra idea de seguir luchando y trabajando por la igualdad de oportunidades, que eso siempre ha estado por encima de todo y era lo que nos guiaba. Y aquí Conchi hablaba de la línea blanda y la línea dura, que esa ha sido una de las características, porque como discutíamos tanto, pues claro, siempre aparecían los dos bloques. Entonces, yo no voy a dar nombres aquí, solo me voy a reconocer como de la línea blanda, que no os extrañará porque ya me conocéis, pero no voy a dar nombres. Aquí cada una y cada uno si quieren. Y al final yo, bueno, ya para terminar, que os he dicho que iba a hablar poco, simplemente decir eso, que ha sido un espacio pues cómodo, amable, de mucho trabajo, pero sobre todo de mucho aprendizaje y algo pues que yo creo que merece muchísimo la pena, que ha merecido, merece y va a seguir mereciendo, y que esperamos que empiece a haber relevo también. Vale, venga, es que ricasco. A mí, al hilo de lo que comenta Miriam, y tomando la metáfora esta del barco, que me parece muy bonita, yo creo que Orekatuz era de ser un barco pirata, bastante caótico y bastante espontáneo y con un espíritu revolucionario, pero poquito ordenado en general. En esto hay que reconocerle a Conchi el mérito de no sé si su papel era de la capitana del barco o de lo que intermediaba con el puerto, o no me queda muy claro, pero era un papel arduo muchas veces conseguir llevar la onda de las marineras locas del barco pirata a la dirección, por ejemplo, ¿no? Y ciertamente tenía un punto bastante subversivo, ¿no? Para que un grupo como Orekatuz incidiera realmente en la entidad y tuviera influencia, tenía que ser incómodo. Y José seguramente puede dar mucha fe de lo incómodas que resultábamos, no sé si siempre, pero casi siempre, ¿no? Planteábamos dilemas a la organización, cuestiones que generaban incomodidad, y la gente iba donde José y le decía, pero bueno, ¿y esto de los grupos segregados a qué viene? Y tal, ¿no? Este tipo de cosas. Pero seguramente eso era el elemento que nos mantenía despiertas, ¿no? No existía la línea dura y la línea blanda, pero nunca fuimos un espacio amable en el sentido de poner las cosas fáciles a la entidad, ¿no? Tal vez no planteábamos estrategias muy rompedoras, pero éramos como la gota malaya, o sea, sin descanso y cayendo continuamente, ¿no? En el mismo espacio. Sí, ¿y qué nos contaríais también sobre... Perdón. Digo que en la comisión, como habéis comentado también, Miriam, pues había muchas discusiones, reflexiones. Y bueno, ¿cómo recordáis esos primeros momentos de cuando se empezaron a sentar esas reflexiones y a hacer los primeros diagnósticos, los primeros planes de igualdad que llegaron y los procesos que continuaron después de esos planes? Bueno, pues con el diagnóstico, cuando hablaba Conchi, a mí me viene el flash el momento, ¿no? El primero, que tenemos ese reto, por fin parece que tenemos un trabajo que hacer y lo cogemos. Lo primero que a mí me viene es la ilusión, ¿no? La ilusión con la que lo cogimos, ¿no? Era el momento de poder tomarnos la temperatura y bueno, a ver cómo estábamos en esto de igualdad, cómo estábamos y bueno, y hacia dónde podíamos caminar, ¿no? Porque de ahí va a salir un primer plan, que además un plan que en principio iba a ser consensuado y participado por todas las personas de la organización, ¿no? Y eso era así algo como importante y novedoso con respecto a, pues bueno, esas batallitas que comentabais, o esas pequeñas cosas que íbamos haciendo anteriormente, ¿no? Pero sobre todo lo que recuerdo más es cómo lo hicimos, la sistemática que pusimos.
metodología totalmente, voluntad innovadora. toda. Herramientas, pues Ninguna. Un montón de folios, ¿os acordáis? Aquella que nos los mostró que Marise, pijamas de en el que Marise. estaban los datos de cada una de las personas que formamos parte de la entidad, y íbamos contando con papel y boli, uno por uno, cuántas mujeres, cuántos hombres, cuántas de esta edad, cuántas de esto, categorías profesionales, bueno, todo así. Y para arriba y para abajo, cuenta para arriba, cuenta para abajo. Y luego había que hacer unos gráficos. Cuando aquello, menos mal que estaba Pedro, que Pedro controlaba un poco de hacer gráficos con aquello. Pero bueno, me decía Miriam antes lo de debatir, hasta los datos los debatimos. Vuelta para arriba, vuelta para abajo, con la interpretación de los datos, porque en ese momento no teníamos ni idea de cómo, o sea, pues bueno, de cómo interpretarlos. Cada una cosa distinta. Aquí. Y eso que estamos hablando del análisis cuantitativo en ese momento, pero claro, llegó el cuestionario para hacer el análisis cualitativo. Lo hicimos a nuestra bola, sin ningún rigor. Le estoy viendo allí a Inara, que si lo ve ahora, igual les da, vamos, a todas las que estáis, les da igual un patatús si no dormís en 2 días por cómo estaba. Aquello no se validó, lo validamos nosotras mismas y a nuestra bola. Lo pasamos a la gente y lo que costó también. Había muchas reticencias de estas de qué van, ahora qué va a pasar, pero ya la catástrofe fue con el montón de papeles y los cuestionarios que habíamos recogido. ¿Qué hacemos con esto? Vuelta para arriba, vuelta para abajo, no sabíamos cómo ordenarlo y menos mal que a Conchi se le ocurrió, vamos a pedir ayuda. Aquí a Jaime, que por aquel entonces estaba, creo que de becario. De becario. Que nos echara una mano. El becario. Que nos echara una mano y menos mal, porque si no estamos todavía dando vueltas a los papeles con aquello. Entonces, bueno, desde ese diagnóstico y el posterior plan, pues bueno, ha habido muchos avances. Ni que decir tiene ahora las herramientas que tenemos y sobre todo personas expertas que han aprendido y se han hecho expertas a lo largo de estos años en desarrollar trabajos de este tipo, y antes lo comentaba también Conchi, ¿no? En cómo, pues bueno, pues tenemos una consultora y cómo también hemos generado un modelo para otras entidades, ¿no? Y bueno, comentabas lo de los documentos y las cosas que hemos ido elaborando también, ¿no? Los procesos. Sí. De ese momento. Sí. ¿Qué otras cosas? Por destacar, bueno, no sé, está el documento de conciliación, yo creo que en todo el proceso que trabajamos, y también, ahí Eugene puede decir, el documento del plan de intervención, ¿no? ¿Cómo era? El plan de intervención ante situaciones de acoso. Ahí discutimos el protocolo. Ahí discutimos hasta si estábamos hablando de acoso sexual, acoso sexista, qué era una cosa, qué era la otra. Bueno, en nuestra línea, debate tras debate. Ahí también tuvimos el apoyo también de Maider, que también ella estaba en esos momentos en recursos humanos, y entonces también nos apoyó en la elaboración ya más sistemática de lo que fue el protocolo. Sí. Maider tenía la formación. Era la experta en ello, que nosotros nos metíamos en unos jardines interesantes. Ahora, fruto de todo ello, lo que hemos aprendido y, pues bueno, y lo que nos queda por aprender, claro, eso también, ¿no? Sí. Los procesos de trabajo sobre las herramientas que generábamos para la entidad eran unos procesos muy laboriosos, porque estábamos aprendiendo según lo íbamos haciendo, ¿no? Y a pesar de que contábamos con el apoyo de las consultoras de género, en este caso Maider o Grace o María Sierra en algún momento, teníamos que hacer lo nuestro, y esto generaba infinitos debates. Y luego también teníamos una cosa muy femenina, y era un afán de perfeccionismo enorme, ¿no? Y entonces, hasta que aquello no estuviera hilado y sobrehilado en todas sus costuras, no lo sacábamos fuera, ¿no? Era un poco exasperante el proceso, pero bueno, era un proceso de aprendizaje muy profundo, y bueno, nos servía para tener criterios muy claros en ese sentido, ¿no? Y poder defender y discutir las cuestiones que se habían planteado
con mucho fundamento. Ahora, cada cosa nos llevaba como un embarazo de elefante, más o menos, cada uno de los documentos o de las herramientas que fuimos generando, ¿no? Una cosa parecida a esa. Vale. Bueno, que han llegado a tal sitio que ha sido reconocido el Código de Conducta y el proceso principalmente por Euskalit como buena práctica. Entonces, bueno, pues eso hasta ahí ha llegado. Y yo recuerdo de Macunde que nos decían que les gustó mucho todo el proceso, cómo contamos de cómo se elaboró. Bueno, todo no se lo contaríamos. Que todo no se lo contaríamos. Está en la página de Euskalit, lo podéis ver. Nosotras ya íbamos de avanzadilla, ahora que se hablan de los procesos caóticos o caórdicos, ¿no? Bueno, pues nosotros teníamos un poco esos procesos. No los llamábamos así, pero estábamos ya con esa semilla, ¿no? Pioneras. Y luego la sensibilización, que eso también le hemos dado muchas vueltas en la comisión, que era uno de los objetivos, la sensibilización. Que básicamente ha ido a través de las campañas del 8M, del 25N, ya desde 2004, que fue la primera campaña. ¿Qué contaríais de las campañas? ¿Qué han supuesto para la comisión, para las personas de la entidad? Bueno, las campañas y lo que ha sido la sensibilización, ¿no? Teníamos clara, porque como lo ha dicho Grace, que desde el principio un objetivo fundamental de la comisión era sensibilizar y, por lo tanto, lo primero que estuvimos también dialogando fue cómo vamos a sensibilizar, ¿no? Teníamos claro que el 8M y el 25N, que además teníamos predecesoras, es decir, que el 25N, nuestras compañeras de Montessori habían estado siempre reivindicando, desde que ellas están, bueno, pues ya nos habían dejado un poco el camino, ¿no? Entonces teníamos claro que era necesario, es decir, queríamos que a las personas de Fundazioa les llegase el conocimiento y el aprendizaje, es decir, porque una persona, para que se sensibilice, primero tiene que conocer y le tiene que llegar, es decir, para nosotras las campañas era necesario que interpelasen a las personas, ¿no? Que les llegase, que les removiera. Aquí yo tenía apuntado despertar conciencias y conseguir cada vez más conciencia de esta realidad de desigualdad, ¿no? Cuando a una persona algo le llega, algo le mueve, algo le hace sentir que es importante y que es un valor, eso ya, decíamos, eso ya no tiene marcha atrás, es decir, porque esa persona va a decir, algo en mí va a cambiar, ¿no? Y algo en todas nosotras cambió cuando nos metimos en la comisión. Eso también lo quería poner como valor, porque algunas veníamos de movimiento asociativo, de euscultismo, y traíamos una base de valores. Por eso también, bueno, pues estábamos en la entidad que estábamos. Ahora, teníamos valores y nos faltaba, aunque pensábamos que sabíamos, nos faltaba mucho conocimiento en materia de igualdad. Y eso fue algo que estamos agradecidísimas, ¿no? Entonces, bueno, que las campañas también nos han ayudado a nosotras mismas y el estar en la comisión, ¿no? Y si algo hay que destacar, muchas estáis aquí, muchos estáis aquí, habéis vivido esas campañas, es decir, era la gran creatividad que ha desarrollado esta comisión, no solas, porque hemos tenido apoyos, pero desde el minuto cero, es decir, primero para pensar cuál era aquel tema o aquel contenido que nos interesaba llevar a ese día 8 o a ese 25N. O sea, ya para el tema también solíamos debatir bastante, que si es adecuado, que si, a ver qué grado queremos, no nos vamos a quedar en la superficie, decía la línea
bueno, línea blanda, línea dura, decía, no, con que se queden con esto, dice, no, pero eso es algo muy flojo, tenemos que ir a lo más profundo. Y entonces empezábamos a darle vueltas, cómo hacerlo, es decir, era de alguna manera un trabajo artesanal, ¿no? Ahora, últimamente, que digo porque tenemos ahí a personas, está Nuria también, que Nuria nos trae muchos temas, porque está como de observadora y de repente nos dice, oye, y para el 25N que se está moviendo por ahí esto, ¿qué os parece? O para el 8, o sea, que te quiero decir que hay personas que eso nos han ayudado también a ordenarlo, ¿no? Bueno, ¿qué os voy a decir de algunas campañas que recordaréis? Luego se va a pasar un vídeo, no ya cuando estemos charlando, pero en lo que se va a ver, y eso se seguirá, y también lo pudisteis ver cuando hemos tenido la exposición, bueno, por diferentes campañas. Estoy aquí pensando el 8M, las de los recortables, ¿no? ¿Cuántos trajes te pones al día? Esa fue una manual que casi Pedro Madoz casi la hizo a mano, recortando, ¿no? Es decir, ahí lo que queríamos era poner sobre la realidad de cuántos roles al final las mujeres desempeñamos en el día a día, ¿no? Luego aquella interrogación, no sé si os acordáis, aquella interrogación grande, que lo que queríamos era, bueno, ¿tú cómo te sitúas en materia de igualdad, no? Aquí están estas gafas moradas, que estas las pusimos también en un cartel. ¿Os acordáis que decíamos para prevenir la miopía de género? Luego, me acuerdo que un día una vino toda indignada a la comisión y dice que nos han copiado los de la UPV algunos años, que nos han copiado. Y no es que nos hayan copiado, es que era una idea bonita y que además esto da mucho juego, ¿no? Pero sobre todo es eso, ¿no? El darnos cuenta de que a veces tenemos esa miopía, ¿no? Y eso es lo importante. Y sobre todo, además, no solo hacíamos el cartel, sino que lo que hacíamos era también un trabajo de buscar la argumentación y lo mandábamos el Yaquisu se llamaba antes, ahora se llama Barnetic, es decir, lo que hacíamos era también intentar que las personas viesen la imagen, pero también pudieran tener toda la información para que así lo que era la sensibilización fuera como sembrar, ¿no? Una de las cosas que tuvimos clara desde el principio es que no queríamos poner el foco a la gente en los ojos y deslumbrarles. Es decir, sabíamos que en estos temas que tienen que ver con ideología, que tienen que ver con posicionamiento personal, con valores, no se puede ir avasallando. Como queríamos ser una comisión, como antes se ha dicho, y así es nuestro sentir, integradora, teníamos que ir sembrando poco a poco, ir generando ese germen, ese brote. Bueno, campañas ha habido muchas, porque la de visibilizar, esta tiene un lema que estuvimos sembradas, visibilizar a las mujeres que a lo largo de la historia han posibilitado conquistas de igualdad. Y el lema fue, gracias al pasado, que aquí tenemos al pasado, aquí tenemos a Luz Casanova, que ella es otra feminista y que por eso está dándonos esta fuerza aquí. Gracias al pasado, mujeres visibles en el presente, transformando el futuro. Bueno, ahí estuvimos sembradas, Yo cuando lo he leído digo, qué brillante. También hemos visibilizado a las mujeres del tercer sector. Un sector en el que ahora solo hay que mirarnos aquí, en el que estamos más mujeres y seguimos, bueno, teniendo que ir rompiendo techos de cristal, y ahora también a veces hablan ya de cemento, ¿no? Aquí esta que está más al corriente de todas esas cosas. Bueno, y una de las últimas que hemos hecho es Canciones para el Cambio, ¿no? Con mensajes feministas, sintoniza Onda Feminista. En 25N teníamos Caminando en sus zapatos, que esa a Miriam le gustaba de manera especial, o Todas las partes cuentan. Ahí utilizábamos ya los cebos, porque primero llegaba en esa fue muy participativa, primero llegaba a los equipos un triángulo de un puzzle con unas preguntas, pero luego eso se iba completando. Entonces ya ahí generábamos un poco bueno, pues la interrogación de decir, a ver, que esto cómo va a acabar, ¿no? Y luego les decíamos que se iba a hacer todo en un día concreto, ¿no?
Las últimas que hemos hecho, mira, esta también, tú puedes cambiar esta historia, ¿no? Ahí también en el 25N interpelábamos a que todas las personas podíamos dar pasos para cambiar. Y ahí teníamos una frase también muy buena de José Saramago que decía: la violencia machista es un problema de hombres que sufren las mujeres. Bueno, 272 razones para la indignación. Esa fue una campaña dura del 25N. También luego cuando veíamos la otra, la que veíamos siluetas por las escaleras de todas las mujeres asesinadas, esa también a muchas personas dijeron nos impactó mucho, ¿no? Bueno, ya se ha dicho que como comisión también en algunos momentos hemos estado a punto de plantarnos y no hacer campaña, pero al final siempre intentábamos llegar a un acuerdo. Y sobre todo hemos querido involucrar y generar participación, con cafés tertulias, reflexiones personales, os sugeríamos y los hacíamos y nos ayudabais a que fuese algo colaborativo con libros, con discos, con películas. Hemos sorteado entradas para ir al cine entre todas las personas que habían colaborado en la campaña y nos mandaban películas de corte feminista y de temática que podían ser enriquecedores para tener más conocimiento. Bueno, en el fondo era invitar, promover pequeñas reflexiones, pequeños compromisos y hacerlo con contenido transformador. Hemos evolucionado. Aquellos chistes que a veces hacían en la cocina cuando comíamos, eso ya ahora, hoy, pues no se ve. Con eso no estoy diciendo que el humor, no haya que darle permiso al humor, ojo. Pero bueno, había algunos chistes que no eran de buen gusto en una entidad, y en una entidad que nos denominábamos con Comisión Orecatus y de Igualdad, ¿no? Ahora cuidamos mucho el lenguaje inclusivo, el documento que hicimos para cuidar el lenguaje, las imágenes, es decir, cuando una persona de un equipo va a presentar un proyecto y lleva imágenes, cómo equilibrar las imágenes. El tema también de cuidar que los proyectos tengan el análisis de género. Bueno, es decir, ha cambiado mucho. Los proveedores, también les decimos que en esta entidad se cuida el tema de la igualdad y que por lo tanto ellos también tienen que ser respetuosos en ese tema y intentamos elegir a proveedores que así lo son, ¿no? No me voy a enrollar más. Me gustaría solo acabar con una frase de Maya Angelou que dice: la gente olvidará lo que dijiste, también olvidará lo que hiciste, pero nunca olvidará cómo la hiciste sentir. Con estas campañas, sobre todo, esperemos que hayan servido y sirvan para hacernos sentir y vivir más libres. Eso es algo que hemos querido siempre caminar hacia ello. Muy bien, Carol. Nos has dejado aquí atentas especialmente todo el repaso de las campañas que hemos vivido. Se han quedado muchas en el tintero, sí, pero luego están ahí. Muchas personas de aquí se acordarán, también muchas que veo han participado también en prepararlas y bueno, saben cómo era el proceso y el esfuerzo que suponía y bueno, pues los debates también que teníamos dentro de así que he dicho que nunca hemos estado solas, la comisión no ha estado sola porque hemos tenido al centro de documentación que nos ayudaba a hacer las agendas, es decir, ahí estaba Juan, que siempre le decíamos para el 8M, ¿qué se mueve por ahí? Y nos iba haciendo toda la agenda y también siempre a la agencia de comunicación y al equipo de comunicación ahora que está ahí pues plasmando las ideas que les trasladamos, Eso vaya también por ahí nuestro agradecimiento. Sí, eso es así porque ya vemos las campañas que no son un fin en sí mismo, sino que es un medio para conseguir otras cosas. Claro. Es el proceso lo importante y toda la gente que ha participado en ellas. Yo creo que eso ha sido una habilidad, El hecho de haber sido capaces de implicar a diferentes personas, pues no es igual en el día a día de la comisión, pero en estos momentos, un año más, otro menos, para una cosa, para la otra, creo que ha sido, pues bueno, pues un logro, ¿no? Y algo que sí, bueno, porque siempre ha habido personas que igual no nos decían que no
no estaban dispuestas al compromiso de participar en la comisión de manera, pero siempre se podía contar con ellas, se ofrecían para cosas puntuales. Y me estaba acordando yo de una cosa, Carolina, que también eso nos ha traído a veces por la calle La Amargura, el escaparate, porque también tratábamos de hacer visible las campañas de alguna manera al bar, bueno, al exterior, y siempre poníamos ahí la imagen de la campaña y siempre andábamos con el escaparate para arriba, el escaparate para abajo para hacer el cartel, que eso también era una cosa. A veces con más recursos, con más dinerillo y a veces más artesano, más artesano. Otras veces más artesano. Iba a decir ahora que con el tema de los dineros también andábamos ahí. Sí, muy justas. Queremos hacer esto, bueno, pues venga, pues no se puede, porque tenemos este presupuesto, pero bueno, que siempre ha habido también. Pero ahí nos ha salvado que en la comisión había personas, yo no desde luego, pero personas muy habilidosas con las manualidades y muy creativas. Y sí. Vale, no sé si queréis comentar algo más. Los hombres, igual, Eugene nos dice. De la participación de los hombres, así que recordáis cómo se fueron movilizando, ¿no?, en algunos momentos. Bueno, lentamente y con muchas cautelas y timideces, o no sé atribuir las emociones. Nunca conseguimos tener un impacto numérico muy significativo. Yo creo que además los hombres se acercaban a esto, le olían un poco y dicen, aquí no hay mucho más allá que rascar, y bueno, pues pusimos en marcha, sobre todo ahí fueron especialmente activos Pedro, Carlos, que le estoy viendo en este momento, Fran en otros momentos, que intentaban hacer y enganchar a sus compañeros varones en esta movida o en este barco pirata loco, ¿no? Pero no terminábamos de encontrar la fórmula buena, ¿no? Hubo diferentes iniciativas, cosas bastante chulas, empezamos a hacer algo de formación. Yo creo que el primer taller de formación que montamos fue exitoso, no en términos numéricos, pero sí, bueno, se apuntó, despertó cierto interés. En el segundo, un poco menos, pero antes estaba hablando con Pedro y me decía que, bueno, se le quedó fijada lo de la masculinidad hegemónica, y con esto ya le ha servido para desenvolverse por el mundo. O sea, si llegamos hasta ahí, ni tan mal, ¿no? logramos que se estabilizase un grupo de trabajo de hombres y que desarrollase su propio proceso, no conseguimos, intentamos ayudarlo, trajimos alguna experiencia, no me acuerdo de dónde era, que vinieron a contarnos lo que estaban haciendo y demás, pero no les sedujo a nuestros chicos. En cualquier caso, esto es más o menos lo que ocurre en todas partes. Si os sirve de ejemplo, que no de consuelo, en el ámbito en el que yo trabajo ahora, desde que yo entré hace 3 años, estamos intentando generar un grupo de trabajo con alcaldes y concejales que no termina de fraguar. O sea, que más o menos va en la misma onda la cosa. Y esto es unos cuantos años después, cuando hay mucha más sensibilidad en el tema. Bueno, es un reto y es un tema pendiente. ¿Y ahora qué? Pues este es uno de los temas a conquistar, ¿no? Que los hombres se sientan interpelados en la construcción de la igualdad en sus organizaciones. Seguramente, igual en el mundo se sienten más interpelados para construirla en el mundo, pero para adentro, bueno, les da más, bueno, no sé lo que les da, no voy a hacer proyección, lo que sea que les dé. La cosa es que no terminan de movilizarse, es un reto. Vale, pues igual lo dejamos aquí ya para poder pasar ya a la última parte. O si hay alguien que dice algo, que quiere recordar algo de la comisión antes de que pase la parte de cierre, que estáis abiertos porque estamos en casa. Que están diciendo desde el fondo que no. Se va, que no se va a oír. Si queréis lo dejamos para el café. Vale, eso es. Vale. Vale. Si alguien quiere hablar con el micrófono, igual no les importa sacar el micrófono. Vale, bueno, solo terminar en este trocito un parrafito de Elda que tenía también, pues para apuntar algo que había comentado ella. Decía que también quería nombrar, junto al desarrollo de Eurekatus,
el equipo ANDRA, la consultoría de género, el área de mujer, Emakumeok Bidean, y que todas ellas han ido contribuyendo a que la organización tenga ahora la posición que tiene dentro del tercer sector social. Somos como referente dentro del tercer sector social en el ámbito de la igualdad y contra la violencia hacia las mujeres. Y ella pues estaba como se enorgullecía de haber participado en todo este proceso. Vale, pues dejamos aquí ya esta parte y pasamos a la siguiente parte. Sí, podemos aplaudir. ¿Cómo era esto? A ver, Manolo, desenchúfanos. Vale, pues igual para terminar, pues están aquí Aida Ortega Sánchez como presidenta de Ostargi. No sé, no la veo. Ah, estás aquí. Y María Silvestre Cabrera, patrona de Fundació, podéis ir subiendo, que nos van a trasladar una mirada ya hacia el futuro, hacia el horizonte que tenemos como comisión y como viaje que vamos a continuar haciendo. Tengo una chuleta para empezar en euskera, luego ya me suelto. Arratsaldeon eta eskerrik asko etortzeagatik, offline eta online. Ohore handiz da gaur hemen egoteagatik eta orekatu zoriondu ahal izateagatik berdintasunaren aldeko 20 urteko ibilbideagatik eta borrokagatik. Es un honor, la verdad, que me hayáis invitado a participar brevemente en el cierre de este acto. Mi relación, además, con la Fundación ERE, con la comisión, ha sido un poco como el Guadiana, ¿no? Y con diferentes roles y en diferentes momentos, ¿no? Bueno, tuve la suerte de otorgaros uno de los premios, ¿no? Como consultora de igualdad en Euskadi cuando estaba en Emakunde. También asistí a un curso, un seminario muy interesante que organizasteis sobre, pues eso, el papel de las mujeres al frente de las instituciones del tercer sector, ¿no? Es decir, ¿por qué no había mujeres al frente o por qué no hay mujeres al frente de la mayoría de las asociaciones del tercer sector? Luego también participé, me invitasteis a dar una formación sobre planes de igualdad y ahora pues tengo la suerte de ser una de las mujeres electas dentro de la Junta del Patronato de la Fundación. Pues desde donde es verdad, como decía antes José, pues tenemos una especial sensibilidad, ¿no? Cuidado e interés por todo lo que se hace desde la Comisión de Igualdad. Y la verdad es que hace unos meses revisábamos el último plan de igualdad y se notan los 20 años. Es decir, realmente hay una expertise, hay un saber hacer, hay un realismo pragmático, hay una paciencia revolucionaria, como ponen en el cartel, y todo eso es fruto, ¿no? de todo ese conocimiento acumulado. Me comentaron que me centraré sobre todo en retos, son 5 minutos, pero ya retos se han planteado varios en las intervenciones, ¿no? Yo creo que se han dicho 2 que son importantes. Uno es cómo implicar, ¿no? Una mayor presencia de los hombres en materia de igualdad, es decir, que sientan que la desigualdad estructural que hay en nuestras sociedades entre mujeres y hombres es una cuestión que nos afecta como sociedad, es un problema social y es algo que tenemos que revertir de forma conjunta, es decir, que no es nuestro problema, es un problema de la sociedad y, por tanto, ver la manera o la fórmula, ¿no? De que en el seno de las organizaciones, de las asociaciones como esta, pues bueno, sea posible ¿no? una mayor participación y una mayor vinculación por parte de los hombres. Otro reto que se ha planteado es el tema del relevo generacional. Yo creo que es un reto más pequeño, es decir, hace unos años es cierto que estábamos, ¿no? Desde las asociaciones feministas y demás, nos veíamos ya muy mayores y mirábamos para atrás, es decir, pues si aquí no viene nadie por detrás, y de repente, sobre todo, pues bueno, desde 2018-19, ¿no? Ha habido pues una transversalidad del movimiento feminista, no una afirmación y reconocimiento del feminismo como movimiento social, político e ideológico,
y sobre todo de la mano de las redes sociales también y de otras formas de participar diferentes, pues han aparecido nuevas generaciones, ¿no?, que están empujando, que están liderando, ¿no?, y que están un poco garantizando ese relevo que quizás se ve menos o es menos factible en el seno de las organizaciones. Un tercer reto importante, lo comentabais antes también, es cómo acceder al poder y a la toma de decisiones. Yo creo que las mujeres todavía tenemos ese tema pendiente en la mayoría de las asociaciones, organizaciones, empresas, instituciones, gobiernos, mercados. No estamos allí donde se toman las decisiones que importan o participamos poco, ¿no?, de la toma de las decisiones, y en el tercer sector ocurre lo mismo, ¿no? Yo creo que es importante participar en la toma de decisiones porque es una forma de articular otra mirada, ¿no?, y otra forma de proyectar la misión y visión que realiza la asociación. A mí me ha gustado mucho cómo lo habéis organizado, ¿no? Es decir, porque se ven esos 20 años, que son más de 20 años, ¿no? Es decir, cómo lo que ahora ya tiene nombre, que antes no tenía, ¿no? Procesos participativos, cocreación, sororidad, sensibilización, vínculos, paciencia revolucionaria, transformación social, ¿no? Es decir, sois el pasado, el presente que transforma, ¿no? Yo creo que los planes de igualdad, los diagnósticos, las medidas, las apuestas que una organización hace para garantizar una mayor igualdad entre mujeres y hombres son elementos clave de transformación social. De transformación social de la asociación, de la organización y por ende de la sociedad a la que pertenece, ¿no? Y para mí tienen muchísimo valor, pero es cierto que sufren todavía muchísimas resistencias formales y resistencias informales, más latentes, no más ocultas, que muchas veces se reflejan, ¿no?, con la banalización, con el chiste, con la ironía, con el relajo, con el espejismo de la igualdad. Yo creo que esos son también retos que hay que afrontar, ¿no?, y que hay que, pues bueno, trabajar con ellos. Yo, para terminar, me quedo con el hecho de, bueno, asumamos que vivimos en sociedades desiguales. Yo creo que no es opinable, es un dato, hay indicadores sobre ello. Es decir, no es una cuestión ideológica, es una cuestión objetiva, aunque soy constructivista, pero el dato está ahí, la desigualdad existe, luego la podemos interpretar, racionalizar, explicar de diferentes maneras, pero existe una desigualdad estructural entre mujeres y hombres que no nos ofrece las mismas oportunidades. Creo que la mirada interseccional que está proponiendo el feminismo ahora es sumamente reveladora a la hora de hacer nuevas apuestas por trabajar por esa igualdad entre mujeres y hombres, y cualquier avance, por pequeño que sea, cualquier avance, yo creo que merece la pena ser celebrado. Desde luego 20 años no es un pequeño avance, es un gran avance, pero cualquier avance que vayamos consiguiendo en materia de igualdad hay que celebrarlo, pero hay que estar atentas también a los posibles retrocesos, ¿no? Es decir, la sociedad patriarcal, el machismo, pues bueno, tiene mucha fuerza, está muy presente y un poco cogiendo el símil náutico, ¿no?, puede desviar el cauce y hacernos naufragar. Yo creo que es sumamente importante seguir en la lucha, tanto de forma, decíais, blanda o dura, ¿no? En el feminismo se habla de necesidades prácticas e intereses estratégicos. Las dos versiones del feminismo son necesarias, sobre todo en una organización, y hay que seguir siendo incómodas, como decís. Yo nada más. Muchas gracias, eskerrik asko y zorionak por estos 20 años. Bueno, arratsaldeon denori, Ostargi nos toca cerrar este acto, eta Ostargitik gaur hemen adierazi nahi dugun lehenengo gauza esker ona da. Esker ona eman nahi diegu hainbeste urtetan berdintasuna posible dela uste izan duzuen pertsona guztioi. Haren alde lan egiteko apustua egin duzuela eta zuen denbora, alegina, ezagutza, kritika eta ilusioa jarri dituzuela gure erakundearen esku. Gaur honaino ekarri gaituen bidea eraikitzen joateko. Decía que lo primero que queremos transmitir desde Ostargi hoy aquí es el agradecimiento profundo a todas las personas que durante tantos años habéis creído que la igualdad es posible, que habéis apostado por trabajar en su favor y que habéis puesto a disposición de nuestra entidad vuestro tiempo y esfuerzo, vuestro conocimiento, vuestra crítica, pero también vuestra ilusión para ir construyendo el camino que nos trae hasta aquí. Qué afortunadas somos en EDE Fundazioa por contar desde hace 20 años con tanta gente comprometida con la igualdad. Qué suerte poder tener en nuestro espacio de trabajo este rinconcito que nos posibilita reflexionar
y preguntarnos sobre dónde estamos y hacia dónde vamos en esto de la igualdad y los derechos igualitarios. A veces podemos pensar que la igualdad es cosa de unas pocas mujeres que reivindican no sé muy bien qué cosa, un aspecto que en todo caso hay que incluir en las subvenciones públicas para conseguir puntos y coger mejores puestos, o algo que en nuestra entidad es solo para las personas de Orekatuz que de vez en cuando promueven alguna campaña para recordarnos días concretos, como ya hemos hablado. Bada gaur egun, ordea, agerian geratu da errealitatea batzuetan eraikitzen ditugun pentsamendu horietatik nahiko urrun dagoela. Hemen, etxeko pertsona asko gaude, 20 urtez egin dugun bide hori ezagutzen eta ospatzen. Denbora horretan, Orekatuzeko taldera hurbildu diren pertsona guztiek kezka disberdinak izan dituzte eta erronkak espezifiko batzuk hartu dituzte beren gain, bizi izan duten garaiari, kojunturari edo eden identifikatu diren beharrei dagozkienak. Baina edonola ere, hor egon dira eta hemen gaude hori aitortzeko eta eskertzeko. Hoy celebramos 20 años de Orekatuz, pero como ya hemos dicho, no cerramos aquí este camino. No hemos llegado ni mucho menos a la meta, sino que hemos recorrido un trecho importante. Y siempre está bien parar para mirar atrás, para reconocernos la buena labor hecha, pero sobre todo para mirar hacia adelante con perspectiva, identificar la ruta a seguir y coger aire para continuar. Y es que nadie duda que en este viaje de la igualdad, aunque vamos recogiendo algunos frutos, aún quedan muchas semillas que plantar. Otras semillas que ya plantadas hay que seguir regando para que florezcan. Y otras que tenemos guardadas para seguir sembrando, aunque aún no les hemos encontrado el espacio adecuado. Porque, como ya se ha dicho, aunque tenemos cada vez más compañeras en puestos de responsabilidad, aún cuesta mucho esfuerzo encontrar mujeres que quieran dar un paso al frente. Es importante que sigamos reflexionando sobre los motivos invisibles que hacen que las mujeres nos pensemos 2 veces dar este paso. Porque, aunque por supuesto hay compañeras en puestos de toma de decisión de la entidad, aún cuesta mucho que las capacidades y potencial de muchas mujeres para asumir espacios de relevancia sean reconocidas. Porque aunque tenemos un plan de conciliación al alcance de cualquier persona trabajadora de la entidad, a veces nos da cierto pudor acogernos a estas medidas, o como responsables tenemos ciertas resistencias a ofrecerlas en nuestros equipos. Y porque, como hemos comentado, a ver los ailos, aún queda mucho trabajo por hacer con los hombres de Fundazioa, ya que sois muy pocos quienes se han acogido a las medidas de conciliación, es muy escasa la participación en la Comisión Orekatuz y muy puntual su presencia en las acciones planteadas. Izan ere, lana daukagu egiteke, landatu beharreko hasiak, eta espero dugu zerumuga eta erronka asko jorratzea. Baina ostargik, gure Orekatuz batzordeari ematen diogun konfiantza eta babesa eztabaidazina da, eta berdintasunaren alde egiten dugun apostua erabatekoa da. Uste sendo horretatik, ongi egindako lana aitortzea eta gaur egun goigoian ospatzea besterik ez zaigu geratzen. Zorionak Orekatuz. Bueno, pues ya hemos terminado. Hemos escuchado muy atentamente muchas voces que nos han relatado lo que ha sido todo este camino y lo que queremos celebrar. Y ahora podemos seguir hablando, en el ratito que vamos a estar ahora de café. Ahí tenemos a nuestras compañeras Rocío Ichi, que bueno, ya casi están terminando. ¿Cómo calculan el tiempo y los huecos para poder incorporar todo? Bueno, gracias Ichi y Rocío. Y bueno, a todas, que ha sido un bonito y emotivo reconocimiento y bueno, pues deciros que tenemos unos regalos para cuando os vayáis a ir allí en unas mesas que hay ahí detrás, unas cajitas blancas, no sé si las habéis visto. Os las podéis llevar, son esas tazas que están ahí, es una taza como esa que está ahí encima de la mesa.
No os olvidéis, que igual os ponéis a comer y a beber y luego saléis. Se os olvidan las tazas. Vale. Y bueno, dejo para terminar una frase que, bueno, Elda nos trasladaba también el escrito, y de Margaret Mead, que decía que nunca dudes de que un pequeño grupo de personas pensantes y comprometidas pueden cambiar el mundo. De hecho, son las únicas que alguna vez lo han logrado. Entonces, para que sigamos trabajando juntas con este objetivo. Bueno. Y luego lo de las sillas también tenemos que decir, ¿no? Bueno, orain arte egindako lana ospatzeko unea iritsi zaigu. Eskerrik asko etortzeagatik, benetan, eta eskertuko genuke aulkik jasotzea eta horman ustea de una manera igualitaria, pues si dejáis ahí las sillas, pues os lo agradeceremos. Eskerrik asko. Gracias. Bueno, ya por otros 20 años, ¿no? 20 años, 2041, ¿que dónde estaremos?